bendiga a todos en esta noche. Damos gracias a Dios por estar aquí, hermano. Qué tremenda bendición poder saludar a amigos, pastores, de gozo, de verdes. Y bueno, estoy muy contento de verdad de saludarles. Un honor acompañar al pastor Lupe Aranda. Él es mi mentor. Y bueno, me la pone difícil el pastor. Yo le iba a decir, yo prefiero que él predique después, que él cierre la noche, y para mí es un privilegio. Damos gracias a Dios por estar aquí. Tremenda verdad que escuchamos. Veníamos viajando y un hermano trató de comunicarse conmigo a medianoche. Yo tenía mi teléfono apagado, o más bien no estaba apagado, pero en el camino hay partes donde no hay señal. El hermano no se pudo contactar conmigo. Ya me habló de una familia que le hablaron en la noche, de una niña de 8 años con problemas espirituales graves, donde ya hablaba con otra voz y blasfemias contra Dios. Una niña que no puede decir ese tipo de palabras, pero una niña tan pequeña. Y bueno, el hermano no pudo contactarse conmigo, y por una parte estuvo bien, porque capaz que a lo mejor en lugar de ayudarle lo he hecho yo a perder. Pero no, el hermano muy sabio, el hermano Abel le dio recomendaciones de orar, de la Biblia. Perdón, hay bautismo. Él se rige con su fe en Cristo. Yo lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque con Cristo. Amén. Amén. Bueno, el caso es que se relaciona con lo que acabamos de escuchar, el doble ánimo. Qué peligroso es cuando los cristianos caen en doble ánimo, y qué tremendos riesgos. Los hermanos empiezan a alejarse de la iglesia, empiezan a apagarse, y vean las consecuencias, hermanos, por ser de doble ánimo. ¿Cómo estamos con los bautismos? Parece que ya. Bueno, me avisan si. Perfecto. Bueno, voy a invitarles a abrir su Biblia al Evangelio de Juan. Capítulo 6, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Y si me acompaña en la lectura del verso 1 en adelante, por favor. Le voy a invitar a ponerse de pie para leer de manera alternada. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias, y le seguía la gran multitud, porque veían las señales que hacían los secretos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer tostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 panes. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos
entre los que estaban recostados, asimismo de peces, cuanto querían. Y cuando subieron saciado, vino a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Amén, hermano. Vamos a detenernos aquí en la lectura. Yo quiero hablarles acerca de si queremos ver la bendición de Dios. Si queremos ver la bendición de Dios, si queremos ver la multiplicación en nuestras vidas, ¿qué necesitamos, hermanos, si queremos ver la bendición y la multiplicación? Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Por favor, ilumine su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche, gracias por habernos hablado y haber primer mensaje, Señor, por el tema que se trató tan importante. Ayúdanos a ponerlo a la práctica y ayúdanos a tomar decisiones también. Por favor, limpia nuestros pecados, Señor. Te pedimos una doble porción de tu Espíritu, que nos llenes de tu poder, de tu fuerza, y que mientras este inútil siervo habla a los oídos, que es tu palabra y es tu Espíritu Santo el que nos convence en nuestros corazones, Señor. Estamos en tu mano. Guíanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse. Aquí en Juan capítulo 6, uno de los milagros más impresionantes, que más me impresionan en toda la vaya, que repartir 5 panes y 2 pececillos a esta gran multitud. 5 panes y 2 pececillos. Era pan de cebada, era pan lo más sencillo, no era pan Wonder, no era pan francés, era lo más básico. Eran 2 pececillos, no era robalo, no era peje lagarto, eran 2 pececillos, no sé qué tipo de pececillos, que dicen pececillos. Y qué tremendo el poder repartir este alimento a aquella gran multitud. Eran 5,000 varones, pero sin contar a las mujeres y a los niños. Pudieron haber sido más de 20,000, 25,000 personas. Aún si hubieran sido 20, créanme a mí, de todas maneras me hubiera impactado que hubieran alcanzado 5 panes y 2 pececillos. Vaya, para que se hubiesen llenado y todavía sobró. Qué tremendo. Y el Señor le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y Felipe respondió, dice, 200 denarios de pan, brincándonos al versículo 7, no bastarían, Señor, para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero la pregunta que el Señor le hace a Felipe tenía un propósito, dice el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué dice ahí, hermanos? ¿Para qué? Para probarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía lo que se debía hacer. Él sabía lo que se debía hacer.
Si queremos ver la bendición, si queremos ver la multiplicación en nuestra vida, hermanos, lo primero que tenemos que reconocer en esta noche y entender es que muchas veces, aunque nosotros no sabemos qué hacer, gracias a Dios, nuestro Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer. Siempre. Y como cristianos, hijos de Dios, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Aunque yo no sé qué hacer, a veces no tengo la respuesta, a veces como que llegamos a un punto donde nos bloqueamos, a veces llegamos a un callejón sin salida, a veces no tenemos los recursos, pero gloria a Dios, tenemos un Dios que siempre sabe lo que se tiene que hacer. Tenemos que aprender, como escuchábamos en el mensaje, ser pacientes, hermano. Ser pacientes y esperar en la respuesta de Dios, esperar en las promesas de Dios, porque Él siempre sabe lo que se tiene que hacer. Isaías 40. Los que esperan a Jehová, dice la Biblia. Los que esperan a Jehová. Isaías 40. Cómo hemos encontrado fortaleza, y cómo me encanta a mí este pasaje, me gusta mucho leerlo, predicarlo, y es de esas promesas, hermanos, que ahí están como diamante, ahí están, que nunca se desgastan. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo alcanzado. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿A quién, hermanos? Al que no tiene ningunas. Vea, multiplica las fuerzas. Al que no tiene ningunas, aunque tu vida esté en cero, aunque tu matrimonio esté en cero, aunque tu espiritualidad y tu ánimo, como escuchábamos, esté en cero, aún así estando en esa condición, todavía Dios puede hacer algo. Todavía Dios puede obrar. Todavía Dios sabe lo que se tiene que hacer. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová, los que aprenden a esperar, a ser pacientes en el Señor, y aunque no sabemos qué hacer, no tenemos los recursos, no tenemos la fuerza, pero tenemos un Dios que siempre sabe lo que se tiene que hacer, hermano. ¡Qué bendición! Quería probar a Felipe, hermano, el Señor conoce el futuro. El Señor sabe. Yo ya estaba desanimado días atrás no vean, ya me quemé ánimo. Yo decía, Señor, y estamos aquí, la calle, la entrada se destruyó, las lluvias, y apenas 2 meses atrás yo decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Y habré tomado alguna mala decisión, ¿qué pasó? Está feísimo esta entrada, y apenas hace 15 días, hermano, ¿qué cree que entraron las máquinas? Están pavimentando. Yo no sabía que en 15 días iban a entrar las máquinas. Dios conoce el futuro, hermano, y Dios sabe lo que se tiene que hacer. Años atrás íbamos a pagar la renta, mi esposa y yo vivíamos en una casita por allá. Nos fuimos para allá porque en realidad mi esposa estaba cayendo en una depresión. Habían pasado ya años que ella no podía embarazarse. Y bueno, nos fuimos allá nosotros porque
estaba solo. En ese entonces no había, la ciudad no había crecido tanto para allá. Y pasábamos, hermano, por un balneario muy bonito, precioso, empastado, y pasábamos por ahí. Yo le estoy hablando hace 20 años, y nos parábamos y decíamos: amor, imagínate que Dios nos dé un lugar así para la iglesia. Sí estaba metidito hacia adentro, pero el lugar muy bonito, albercas y árboles. Nunca nos íbamos a imaginar, hermano. Y una vez yo lloré, hermano, desde el microbús, saliendo con el calorón de allá de la calle Brasil, y todo abarrotado, ya habíamos crecido, ya está todo completamente lleno, llorando por un terreno, y la puerta se cerraba, y yo de impotencia lloraba: Señor, danos un terreno, por favor, aunque sea con un arbolito. Así le dije yo a Dios, con un árbol. Hermano, nunca iba a pensar que Dios nos dio ese terreno en el que mi esposo y yo decíamos: amor, imagínate que Dios nos dé este terreno. Y ahí donde estaba el balneario, ahí está nuestra iglesia. Ahí se tuvo que tapar la alberca. Bueno, se tapó la alberca, por si usted pensaba ir. Ya se tapó la alberca, ya no hay alberca. Ahí está el auditorio, hermano. Primero Dios, estamos hablando que en marzo vamos a estrenar ya todo nuestro auditorio completo, un auditorio para 2,000 personas. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, Dios nos está bendiciendo. Pero a veces, hermano, nosotros no sabemos qué hacer. Pero a veces pudiéramos ver el futuro, y Dios sabe lo que se tiene que hacer. Así que no te desesperes, hermano. Tú sigues sirviendo al Señor, sé paciente, échale ganas. A veces hay tiempos complicados, a veces no sabemos qué hacer, a veces quedamos ahí como que nos bloqueamos, a veces llegamos a un punto donde a veces quisiéramos renunciar, pero que no se nos olvide que Dios siempre sabe qué es lo que se tiene que hacer. Gracias a Dios. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Aunque en este momento no tenemos la respuesta, nuestro Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer. Dice el versículo 8, regresando a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ahí estaba Andrés con aquel joven que tenía en su canasta 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué significaba? ¿Qué significaba eso para toda esa multitud? No era nada. Pero el Señor tomó aquellos panes en sus manos, tomó aquellos peces y los bendijo. Y hermanos, la comida alcanzó para toda aquella gran multitud y hasta sobró. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Todo depende de en las manos de quién dejemos el asunto. En nuestras manos no sabemos qué hacer. En nuestras manos quedamos incapacitados. En nuestras manos nos desesperamos. Pero en las manos de Dios, Él puede multiplicar, Él puede bendecir y Él puede alimentar a una gran multitud. Todo depende de en las manos de quién esté el asunto. Nosotros somos 6 hermanos en casa. Tengo mi esposa,
Tengo 3 hijas y tengo un varón. Somos 6, bueno, ya 5, porque mi hijo ahorita pasó a cantar. Me daban ganas de llorar, hermanos, de verlo. Me goza verlo sirviendo al Señor, que está echándole ganas. Y bueno, siempre me gozo de verlo porque es un milagro de Dios. Y ayer invité a mi familia, después del culto, fuimos a comernos una hamburguesa. Y yo me paro y pido 6 combos. Y nada más somos 5, pero yo todavía estoy en la mente que somos 6. Bueno, ya nos dieron los 6 combos, ya todo se repartió, pero sobra uno. Sobra un refresco y sobra una hamburguesa. No me acordaba que mi hijo está en el instituto, está en educación. Bueno, voy a tener que sacrificarme. Nos sacrificamos el día de ayer. Pero bueno, 5 panes y 2 pececillos no alcanzarían para mí, para mi familia y para mí y para el almuerzo, porque somos 6. En nuestras manos no alcanza. En nuestras manos no sabemos qué hacer. En nuestras manos 5 panes y 2 pececillos no son nada, no significan mucho. Pero en las manos del Maestro, pero en las manos de Cristo, hermano, significa todo. Significa mucho. Un balón en nuestras manos, ¿cuánto vale un balón? Pastor Sebastián, un balón de fútbol. ¿Cuánto vale un balón? ¿Cuánto le calcula, pastor? Ayúdenme, por favor. 280, más o menos, un balón de fútbol. El más económico, yo creo, para cascarear. 280. Vamos a suponer 500 pesos un balón de fútbol. En mis manos, si yo lo saco del paquete y empiezo a jugar con ese balón, invito a los jóvenes de la iglesia, después de una semana, ese balón usado por mí, ¿cree que va a costar 280 pesos? ¿Verdad que no, hermano? Perdió su valor. Nadie me lo va a querer comprar ni por 100 pesos a lo mejor, porque ya está usado, perdió valor. Pero un balón, hermano, de fútbol en las manos de Messi y que él lo haya tenido por cierto tiempo, hermano, no pierde su valor. Agarra valor, aumenta su valor. Todo depende de en las manos de quién esté la suya. Una piedrecita en nuestras manos, oiga, no nos serviría, pero ni para matar una lagartija. Pero una piedrecita en las manos de David, y David en las manos de Dios, y él diciéndole al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con cabalina, pero yo no vengo en mis fuerzas, yo no vengo en mi poder, yo no vengo en mi sabiduría, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él me dará la victoria. Y esa piedrecita, hermanos, David en las manos de Dios pudo derrotar a aquel gigante Goliat. Todo depende de las manos de quien esté el asunto. Y cuando yo pongo el problema en las manos de Dios, y como escuchábamos en el mensaje, a veces queremos arreglar nuestros problemas a nuestra manera, en lugar de dejar que Dios haga la obra. Él sí sabe qué hacer, hermano. Y Él puede obrar de una manera que nosotros no comprendemos. Yo me maravillo, y yo creo que todos los siervos de Dios nos maravillamos, y los que tenemos tiempo en la vida cristiana nos maravillamos de cómo Dios obra de formas más inexplicables. Todo depende de las manos de quien esté el asunto. Siempre, hermano, la mano de Dios será más grande que nuestra mano. Había un niñito ahí acompañando a su papá a la tienda, y había unos estantes de dulces. El niño se miraba tan bien portado ahí, chiquitito, y el señor de la tienda dijo: niño, te veo tan bien portado que quiero que metas tu mano aquí
recipiente de cristal transparente y le dijo: agarra todos los dulces que tu mano pueda agarrar. Y el niño estaba como chiviado, como apenado, y nada más como que se movía. Y le acercó el bote de cristal al niño: agarra lo que pueda. Y el niño como que chiviado, y ahí estaba su papá al lado. Su papá: hijo, que no escucha, que me mete la mano. No lo hacía. Y el señor de la tienda dijo: pues, señor, meta usted la mano y agarre los dulces del niño. Y hermano, el papá metió su manota y agarró. Al niño no le cabía ni en las dos manitas, tuvo que agarrar la camiseta para llevarse. Y ahí va el niño caminando con sus dulces. Y cuando llegan a la casa, dijo: pero ¿por qué no metiste la mano tú? Y el niño dijo: papi, lo que pasa es que tu mano es más grande que la mía. Y hermano, siempre la mano de Dios será grande. Siempre la mano de Dios será grande. ¿Qué es esto para tantos, hermanos? Para nosotros no significaría nada, pero para Dios no hay imposibles, hermano. Para usted, quizá usted pudiera ir a cualquier lugar y decir: pero ¿cómo hay una iglesia aquí? Pero ¿cómo Dios está usando? Cuando el pastor Jack Hines dice que estaban en la misma iglesia ahí en Texas, y Joy Boyd era un hombre grandísimo, atlético, y era un jugador de fútbol americano, y era boxeador profesional y bien parecido, un hombre grandísimo. Y cuando pasó al altar y le dio su vida, el pastor lo presentó y lo ovacionaron y lo aplaudieron: hombre, este va a ser un gran siervo de Dios. Y sí, realmente lo fue. Joy Boyd, tremendo evangelista. Pero un niño, hermano, un jovencito de 15 o 16 años, menudito, chaparrito, nadie daba $1 por él, iba a decir $1, ¿verdad? Nadie daba $1 por él. Le dio su vida llorando para servir, hijo de un borracho. Que cuando dice que cuando fue a la escuela dominical, él le preguntó a su maestra: maestra, ¿cree que Dios me ama a mí como le ama a los demás niños? ¿Por qué preguntas eso, Jackie? Porque mis zapatos están rotos, mi ropa está rota, y yo veo que todos vienen también vestidos. La maestra, hermano, tocó su corazón, que empezó a llorar, y dice que se lo sentó aquí en su regazo, le habló de Cristo. Dijo: Dios te ama a ti por igual como a todos nosotros, y te ama a ti en este momento con un amor tan especial. Ese jovencito estaba vendiendo su vida para servir al Señor, pero hermano, nadie aplaudió, nadie. Es más, cuando supieron, algunos hasta se rieron y se burlaron. Ese va a servir al Señor. Y ese jovencito, hermano, llegó a ser el pastor en su tiempo de la iglesia más grande del mundo, el pastor Jack Hines. ¿Por qué? Porque cuando alguien se pone en las manos de Dios, Él es el que hace la diferencia. Nosotros no somos competentes, hermanos. Para estas cosas tiene suficiente, pero Dios es el que hace la obra. Queremos ver la multiplicación, queremos ver la bendición. Dice ahí, sigamos leyendo en el versículo 10, por favor. Versículo 10 dice: aquí estaba un muchacho. Perdón, versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y dice que había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. El Señor dio instrucciones específicas. Es cierto que el monte estaba crecido, la hierba estaba alta, pero digo, no importa que la hierba esté alta. Yo quiero que todos se recuesten. Pero Señor, hay mucho monte. Señor, hay piedras, hay hierba. Señor, ¿no pudiera nada más mandar a hacer una fila para que cada quien se lleve su sándwich? ¿Para qué tenemos que recostarnos, Señor? Pero si ellos querían
querían ver la respuesta de Dios, ver la multiplicación y la bendición de Dios, ellos tenían que aprender a obedecer. Hermano, si queremos ver la bendición, si queremos ver la multiplicación de la misma manera, tenemos que aprender a obedecer los principios de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro método, hermanos. Tenemos que aprender a obedecer. Dice la Biblia, fíjate de Jehová. Proverbios 3:5, por favor, si me acompañan. Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en dónde, hermanos, en tu propia prudencia. Proverbios 3:5 y 6. Y el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, amén, hermanos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Hermano, Dios bendice la obediencia. Y si queremos ver la bendición de Dios, si queremos ver la multiplicación, tenemos que aprender a obedecer lo que dice su palabra. Si la Biblia dice ganar almas, tenemos que ganar almas. Si la Biblia dice para el bautismo inmediatamente, es así es. Es que yo no pienso que es así, es que yo tengo otro método. No, hermano, pero es como la Biblia me lo dice. No es como tú piensas, no es como tú razonas, no es como a ti te gustaría, es como la Biblia lo dice. Y así lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tenemos que aprender a obedecer. La Biblia habla de rutas, la Biblia habla de evangelismo, la Biblia habla de la gran comisión, la Biblia habla de separación del mundo, la Biblia habla de apartarse del pecado. Hermanos, si queremos ver la bendición de Dios, tenemos que aprender a obedecer su palabra. Namán, ¿quieres que yo te sane? Sumérgete 7 veces en el Jordán. ¿Pero cómo? ¿Qué Habana y Bagdad, ríos allá de Damasco, no son mejores que este charco? No me importa, pero si tú quieres que yo obre en tu vida, vas a hacer lo que yo te digo. Si no vas a ver la bendición. Josué, tienes que con los líderes y con el pueblo darle 7 veces vueltas a Jericó. Si quieres ver que yo derribe los muros de Jericó, tienes que ver, pero se van a burlar, Señor, pero ¿cómo? Qué ridículo, está nada más ahí. No, si quieres que yo te bendiga y te dé la victoria, obedéceme. Ahí tenía Pedro derrotado. Toda la noche había estado trabajando, tratando de pescar algo. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, avienta, quiero que botes mar adentro y quiero que arrojes tu red ahí a donde yo te indico. Pero Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, Señor. Pero si quieres ver bendición, obedece. Señor, dice, está bien, Señor. La verdad, toda la noche hemos estado trabajando, pero fíjese, dijo algo Pedro, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Amén. Voy a obedecer tu palabra. Y hermano, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, a tal manera que la red se rompía. Nada más por obedecer. Hermano, nada más necesitamos seguir obedeciendo la palabra de Dios, seguir ganando almas. A veces no hay resultado, a veces no tenemos lo que quisiéramos, pero tenemos que seguir obedeciendo, seguir ganando almas, seguir tocando puertas, hermano, seguir testificando persona por persona, seguir haciendo campaña, seguir sirviendo al Señor. Simplemente tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Hermano, no tienes que cambiar nada, no tienes que cambiar, quédate en la bendita palabra de Dios. Nada más obedezca y Dios va a bendecir. Dios bendice la obediencia. El hombre que fue comparado con aquel que edificó su casa sobre la roca es porque oyó, pero no nada más escuchó. Dice Mateo 7, vaya ahí, por favor, acompáñenme. Eso fue lo que hizo la diferencia. Vea, puso en práctica.
creció. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Mateo capítulo 7. ¿Sí estamos ahí? Los dos siguientes, ahí versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, amén, hermanos, estas palabras, y las que, hermanos, y las que las hace, él las quiere poner en práctica. Aquel que dice: Señor, ya escuché, pero ayúdame a poner manos a la obra. Señor, ayúdame a practicar tu palabra. Por favor, cambia mi vida. Ayúdame a ser mejor. No quiero quedarme igual, quiero mejorar, Señor. Por favor. Eso es lo que Dios bendice. El que oye la palabra de Dios, pero no nada más la oye, sino que la quiere poner en práctica. Dios bendice la obediencia. Le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la roca, un fundamento firme, un fundamento sólido. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó, hermanos? No cayó. Esa casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía fundamento, estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es el que está fundado sobre la roca? El fundamento firme, que aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad y el fuerte viento, pero se va a mantener firme, se va a mantener fiel. El problema va a seguir ganando almas, en dificultad va a seguir congregándose. Cuando venga la prueba, ahí va a ser paciente, no va a ser de doble ánimo, se va a parar firme y sigue adelante. Hermano, el que escucha la palabra y se determina y dice: tengo que obedecer la palabra de Dios. Hermano, ahí estamos sirviendo al Señor por obediencia. A ver, no tanto porque quisiéramos estar ahí. A veces hay momentos difíciles, no todo es color de rosa, no todo es perita dulce. Hay pruebas, hay luchas, pero estamos ahí porque Dios nos puso ahí. Y aquí me quedo, Señor. Quiero obedecer. El que oye la palabra de Dios y lo obedece. Pero el que oye, pero no lo hace, vean. ¿A quién se compara? Alguien dice ahí el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace. Vean, no le puso empeño, no le puso ganas, en realidad no, simplemente escuchó, pero se fue y nada pasó. ¿Y cuántas personas así, hermanos? ¿Cuántos hermanos en la iglesia que vienen nada más, escuchan de ganar alma, escuchan de separar? Esa música del diablo, esa música mundana, esa suciedad, mira, ese pecado, mira, escuchan de dar, de misiones, escuchan del diezmo, escuchan de fidelidad en la iglesia, pero hermano, nada más vienen, escuchan, pero no pasa nada. Siguen igual y ya tienes años. Algunos que tienen años en la iglesia y no prosperas. Tienen años en la iglesia y todavía no ganas almas, todavía no sirves al Señor, todavía no estás activo en la iglesia, todavía no te congregas fielmente. Nada más escuchas, pero no le pones empeño para obedecer. Dice: le compararé a un hombre insensato. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio que edificó su casa ¿sobre qué? Vamos, sobre la arena. No hay un fundamento sólido. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Qué triste, es doloroso. Cuando llega el fracaso, cuando llega la ruina, cuando viene el golpe a tu vida, aquella casa se cayó a pedazos porque no había un fundamento sólido. Pero ¿qué es lo que pondrá en evidencia y lo que va a sacar a relucir sobre en qué fundamento estamos edificando en realidad? ¿Qué es, hermano? Lo que va a poner en
dice si en realidad yo estoy edificando sobre la arena o estoy edificando sobre la roca cuando venga la tormenta a tu vida. Hermano, las tormentas van a llegar, las tempestades van a llegar, las luchas y las batallas van a llegar, tarde que temprano van a llegar. Y esa tormenta, cuando venga el fuerte viento y cuando venga aquella tromba a tu vida, aquel tsunami a tu vida y golpee tu casa, va a poner de manifiesto en realidad si estabas en serio o no. Porque muchos cristianos, hermano, de doble ánimo van a fracasar. Serán los primeros que van a caer. Pero aquel matrimonio, aquella familia que está ahí, tiene luchas, sí, tiene problemas, a lo mejor batallando con un hijo, a lo mejor hay pruebas en su matrimonio, a lo mejor su economía a veces se tambalea, pero ahí se mantiene, sigue ganando almas, sigue sirviendo al Señor, viene a los cultos, sigue en la ruta, sigue en la escuela dominical, en medio de pruebas, en medio de tempestades. Tú lo ves y dices, ese tiene fundamento, ese en realidad tiene fundamento. Si queremos ver la bendición, la multiplicación, Dios bendice la obediencia. No hay otro camino, no hay atajos, tenemos que obedecer. Obedece al Señor. Obedece. No sea de los cristianos que edifican sobre arena. Decida en esta noche ser un cristiano que usted decide quiere edificar sobre la arena, sobre la palabra de Dios. Hermanos, son las 9:04 y yo empecé a las 9:20, a las 8:20, significa que llevo 44 minutos, casi 45 minutos. ¿Qué dice el pastor Sebastián? ¿Le seguimos o no le seguimos, pastor? Me queda un punto más, hermanos. Seguimos. Yo sé que ya como que parecía que iba a terminar, pero todavía no voy a terminar. Me queda un punto más. ¿Le damos, pastor? Mira el capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a la recta final. Capítulo 6, versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Ahora, yo quiero llamar su atención donde dice después de esto. Después de esto. Después de lo que ocurre, claro está, en el capítulo 5. ¿Y qué ocurre en el capítulo 5? El Señor sana al paralítico de Bethesda en el día sábado, y hermano, la gente religiosa se le avienta al Señor y hablan de matarlo, hablan de apedrearlo. Dice el versículo 15: y el hombre se fue, el paralítico, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos, ¿qué hacían? Estamos en Juan 5, versículo 16. Estamos en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 16. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Dice: y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Después de estas cosas,
vino la multiplicación. Después de que quisieron asesinar al Señor, después de que fue afrentado, después de que fue acusado falsamente, después, hermano, de que vino ese tremendo pleito con la gente religiosa de esa época, después de estas cosas, vino la bendición. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Muchas veces, hermano, la bendición y la multiplicación va a venir después de una gran prueba, de una gran lucha. De un gran problema. Después de que querían matar y hacer daño, vino la bendición. Después de la prueba, después de la tormenta, después de las batallas. Hermano, así es que no se desanime si usted está pasando por luchas, y seguramente estamos pasando por luchas. Hay quienes estamos aquí ya pasando por una tremenda prueba, otros lo vivimos tiempo atrás. Hermano, todos aquí sin excepción sabemos que nos esperan batallas, nos esperan luchas. No todo será color de rosa, no todo el tiempo será primavera en tu vida. Hermano, va a venir el otoño, va a venir el invierno, va a venir el verano. No todo el tiempo el árbol va a tener flores, al árbol se le van a caer las flores. Vamos a pasar por pruebas, pero no se desanime cuando esté pasando por ahí. Piense que quizás esa prueba Dios lo está preparando para una multiplicación. Dios lo está preparando para una bendición. Probablemente, hermano, la prueba más grande que nosotros pasamos como iglesia fue en el 2008, donde el agua llegó, vino una catástrofe a la ciudad y nuestra zona fue la más golpeada. Hermano, el agua llegó al segundo piso, hermano, teníamos los cultos arriba nosotros. El agua llegó al segundo piso y fue algo tremendo. Y vino un desánimo a mi vida. Yo quisiera más, les voy a ser sincero, yo renuncié, hermano. Y yo, mi esposa, la tuve que traer porque se estaba aliviando de flu y ella vino a aliviarse a Guanajuato, allá no se podía. Entonces yo pasé la Navidad solo, el Año Nuevo, aparte de la edad que tenía, 20 y tantos años yo tenía, la inmadurez, Dios estaba trabajando en mi vida. No, yo caí en una depresión y yo era de lo que decía, hermano, yo me atreví a decir, hermano, yo no sé aquello que dicen que del desánimo, yo ni lo conozco. Así dije una vez, no lo conoces, papá, te lo voy a enseñar, déjame presentarte. Oiga, hermano, qué tremendo eso. No, sí, es real, hermano. Yo caí en una, no sé si llamarlo depresión o desánimo, por un montón de cosas, muchas cosas, mucho. Todo lo que se perdió, no tanto lo material, pero hermano, ver todo ese desastre. Y luego mucha gente yéndose y casi como volver a comenzar otra vez. Yo le dije, hermano, yo voy a por mi esposa. Pero la verdad, les soy sincero, yo no sé si voy a regresar. Quizás Dios está usando esto porque me quiere en otro lado. Era mi excusa, era mi pretexto, ¿verdad? Y hermano, doy gracias a Dios por mi suegro, el pastor Clemente Morales. Oren por él. Él es diabético, le cortaron la piel el año pasado. Hermano, pero mi suegro, a pesar de que mire, lo tienen que subir a la plataforma en silla de ruedas, le adaptaron, le bajaron el púlpito. Hermano, ahí en silla de ruedas con una pierna, diabético y enfermo y con presión y de la vista, pero mi suegro sigue predicando la palabra de Dios. No refiere. ¿Y cómo me ayudó mi suegro en mi desánimo? Y de esos hombres, hermano, que no creas que te va a tocar la espalda y te va a animar, no te va a animar. Pero cómo me ayudó en su sabiduría, sus consejos. Pero cómo Dios usó esa prueba y esa lucha, esa tremenda prueba. Lo que no sabíamos es que después de eso vendría la multiplicación. Porque, hermanos, se nos habían cerrado las puertas
y después regresamos y empezamos a ganar almas. Y nos ofrecieron el terreno de al lado que estaba vacante y después el terreno de atrás. Gracias a Dios los compramos. Y empezamos a construir al lado. Y ahora atrás el estacionamiento. Y edificamos abajo todos los 400 metros. Y luego edificamos arriba otros 400 metros. Y luego ampliamos arriba todo el auditorio de 400 metros. Y luego tuvimos culto A y culto B, 2 cultos. Ahora ya llegamos a un punto donde, Señor, ya no podemos aquí. Ya tenemos 2 cultos, ya no hay más terreno. Hermanos, necesitamos orar por un terreno más grande. Y fue ahí donde Dios vino y proveyó para comprar donde estamos ahorita, ahí casi 1 hectárea. Y ya se edificó el primer auditorio donde estamos ampliando al doble. Hermano, de ahí, después de esto, vino la multiplicación. Quizás, hermano, tú estás en el punto ahí, ahorita estás en un punto donde después de esto viene la bendición. Así es que sigue para adelante. Échale ganas. No te detengas. Después de esto viene la bendición. Vamos a terminar con el Salmo 84. Este pasaje, hermanos, esta promesa, Dios me la dio a mí cuando mi hijo estaba hospitalizado, ya tenía casi 1 mes en el hospital, a punto de morir. Y cómo esta promesa, leyendo la Biblia, cómo el Espíritu Santo, hermano, nos habla y usa textos que quizás en otros momentos a lo mejor no te hubieran despertado tanto el interés. Dice el versículo 6, versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en qué, hermano? En fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Cuando miramos allá en el horizonte la nube negra, y entre más negra la nube, es porque ¿qué, hermano Sebastián? Entre más negra la nube es porque ¿qué? Porque trae más agua. Y cuando viene aquella tormenta y no deja de caer la lluvia, no entendemos por qué, y decimos: Señor, ya por favor detén esa tormenta. Señor, no entiendo lo que está pasando, por favor, ya detén esto, ya no puedo más. Y hermano, la lluvia no cesa y la tormenta sigue cayendo y no comprendemos y nos preguntamos: ¿por qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Por qué? Pero cuando pasamos la tormenta, la atravesamos, resulta, hermano, que ahora volteamos para atrás y ahora aquellos estanques, aquellas fuentes que estaban vacías en tu vida, Dios las llenó. Y ahora le das gracias a Dios y dices: Señor, gracias, porque yo sé que tú tenías un propósito para esa tormenta. Hermano, después de eso viene la bendición. Y a veces no entendemos por qué, pero tenemos que pasar después de eso. Tú sigues sirviendo al Señor, porque recuerda, hermano, que después del capítulo 5 viene el capítulo 6. La página da otra vuelta, hermano. Qué gran sabiduría, ¿verdad? Después del capítulo 5 viene el capítulo 6. Apenas lo están comprendiendo los hermanos. Quizás este es el capítulo 5. Pero después de esto, de ese capítulo, hermano, viene la multiplicación. Viene la bendición. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por hablarnos a través del primer mensaje como este. Queremos ver tu bendición, Señor, pero también queremos ver multiplicación. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a aprender a esperar en ti, porque tú siempre sabes lo que se tiene que hacer. Y ayúdanos a entender, Señor, que después de esto, después de las luchas, de las pruebas, después de las amenazas a muerte, después de pasar por un capítulo 5, viene Dios te está preparando para la multiplicación. Todo puesto de pie.